Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, la palabra de Dios hoy, nos muestra a un Jesús que recorre aldeas y ciudades. Es un Dios hecho hombre, un Dios que va caminando, que se hace peregrino. Y esa imagen nos tiene que servir mucho a nosotros, porque no es un Dios estático. A veces nos han enseñado y nos hemos quedado con esa idea que Dios está por allá en el sagrario, que Dios está en el cielo, y se nos olvida que nuestro Dios se ha hecho uno de nosotros para peregrinar, para caminar a nuestro lado. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Pasaba por estas ciudades, pasaba por las aldeas, no se quedaba quieto, sino que iba anunciando el Evangelio. Iba contando a todos la buena noticia, iba llevando buenas noticias a todos los que le escuchaban. Hoy el Señor, también como en el Evangelio, nos envía para que nosotros anunciemos, para que seamos portadores de buenas noticias. Muchas veces nos dejamos influenciar tanto por todo lo malo que nos muestra el mundo, que a veces somos portadores de tristeza, de noticias de fracaso, muchas veces somos portadores de llanto. Hoy el Señor nos invita para anunciar el Evangelio, para anunciar eso que es buena noticia, buenas noticias, y que nuestra vida sea buenas noticias para nuestros hermanos. Dice que el Señor también pasaba por todos los valles, por todas las ciudades, enseñando. Qué bueno que nosotros al recibir el Evangelio, al encontrarnos con Jesucristo, Dios vivo, pues que nos podamos sentir comprometidos a enseñar. Más que con palabras, más que ir a echar cantaleta, más que a decir un montón de cosas, con nuestra vida podemos enseñarle a los de nuestra casa, podemos enseñarle a los que están a nuestro lado. Dicen que son 5 evangelios, 4 que están escritos en la Biblia, pero hay un 5.º evangelio que es tu vida y mi vida, un evangelio abierto, que tal vez muchos sea el único evangelio que lean en su vida, nuestra existencia. Entonces hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a enseñar siempre, más que con palabras, con nuestras obras. Es enseñar, anunciar buena noticia y enseñar siempre con nuestra vida. Y dice el Evangelio que el Señor seguía caminando por ciudades, por pueblos, curando, dando sanación. Uno podría decir, eso es el Señor, era Dios y Él podía curar, pero ¿cuántos de nosotros también, llenándonos de Dios, llenándonos del Evangelio, podríamos curar? Una palabra de aliento a aquel que está triste, le puede dar sanación, le puede curar su dolor, su tristeza. ¿Cuántas veces una simple llamada, cuando muchas veces decimos después lo haremos, pero una llamada puede animar al otro que está desanimado, al otro que está esperando una palabra de aliento? Nosotros también podemos sanar, también podemos visitar, podemos sentarnos al lado del que está llorando, y si queremos llorar, pues lloramos con él, y eso le va a servir de consuelo. El estar ahí con el otro muchas veces ayuda, hasta en silencio podemos curar, tenemos ese poder en nosotros, no tanto de imponer manos ni de hacer grandes milagros, sino en tareas sencillas, en tareas muy que no salgan en los periódicos ni en las noticias, ahí podemos ir curando. Entonces, lo que nos enseña el Evangelio, Jesús que va caminando
Dios que peregrina, anunciando la buena noticia. Tenemos que ser buena noticia, enseñando que nuestra vida sea un evangelio abierto para todos y podemos curar para que podamos llevar buena noticia y esa buena noticia se traduzca en sanación y en alegría para nuestros hermanos. Y dice el Señor, dice el Evangelio, que Jesús sintió compasión de la gente porque estaba como ovejas sin pastor. Nuestra vida de cristianos, de verdaderos discípulos del Señor, también se tiene que compadecer por los otros, por los que sufren. A veces la sociedad nos ha creado indiferentes. Uno ve las unidades residenciales y los apartamentos, entre más valen, más encerrados son. Casi que buscan ni siquiera que el otro se encuentre con el vecino. A veces la sociedad nos está haciendo indiferentes ante el otro. Que se defienda cada cual como pueda. Yo tengo lo mío y que el mundo se defienda. Pero el Señor nos enseña a tener compasión. Tenemos que saber ver el dolor del hermano. Tantos que sufren, tantos que están esperando una buena noticia y Dios nos tiene a nosotros para ir. Tenemos que compadecernos, poner compasión en la relación con el otro, no ser indiferentes. La indiferencia nos está matando, la indiferencia nos está haciendo insensibles, la indiferencia no nos está dejando que podamos vivir como hermanos. Y termina el Evangelio diciendo el Señor que los envía para que los discípulos vivan pues esta realidad y esta tarea del Evangelio. Resumamos entonces y hagamos oración. Pidámosle al Señor que nos acompañe siempre, que podamos sentir su presencia amiga y compañero, que podamos sentirnos siempre acompañados por Él y que el Señor nos ayude, que el Señor siempre nos ayude para que seamos portadores de buena noticia. Si hemos recibido del Señor, tenemos que ser siempre portadores de lo que hemos recibido. Si de Dios recibimos amor, llevemos amor. Si de Dios recibimos el perdón, pues Él nos enseña a perdonar. Que el Señor pues nos ayude a ser verdaderos discípulos y a pasar siempre haciendo el bien.